Queridos amigos, buenas tardes. Eh, Les damos a todos la bienvenida hoy día miércoles 12 de abril 2023. En esta oportunidad yo, José Illescas, los saludo y les voy a traer un tema de reflexión. Y como siempre empezamos poniéndonos en manos del Padre para que nos inspire, para que nos cale profundamente con su mensaje revelado y así podamos darlo a entender correctamente. Padre, gracias por reunirnos nuevamente en tu nombre. Te pedimos buen discernimiento, te pedimos buen juicio, buena expresión para incorporar en nuestra mente y en nuestro corazón tus verdades reveladas y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Okay. entonces a todos los que Amén. están en este grupo, los que no alcanzaron a saludarlo, aquí tenemos a nuestro querido hermano José Yescas desde Toronto. Viene hoy a darnos su primera charla en este grupo, Urantia desde el Amor, el cual esperamos volver a invitar. Es un honor. José, todo tuyo el tiempo, la pantalla y todos nosotros los que estamos escuchándote y viendo. Adelante. Gracias, Ángela. Gracias por la invitación. Bueno, cuando Ángela me pasó la invitación, yo no sabía, no me dio el tema, me dejó que yo libremente cogiera un tema y entonces me puse a pensar de qué se podría hablar y estaba mirando mi pequeña biblioteca que tengo acá y veo un librito que decía obras de Shakespeare y me acuerdo de Hamlet y el famoso dilema de ser o no ser. Entonces dije, por ahí puede haber algo interesante. A ver, les voy a compartir el, la presentación. Me avisan cuando se vea. Vamos a ponerlo en modo de presentación acá. Ahora sí creo que se ve mejor. Ya la estamos viendo. Bien. Vamos a empezar por esto, ¿no? Por la ficción. Ustedes recordarán, si han leído la obra de Hamlet, que este príncipe de Dinamarca se pregunta a sí mismo si vale la pena vivir o no, si vale la pena ser o no ser, porque está rodeado de oprobio, está rodeado de maldad, está rodeado de traición y ve que el mundo que le rodea en realidad no merece ser vivido. Y eso es lo que expresa esta tragedia, ¿no? Famosa de William Shakespeare, ¿no? Bien, en nuestro mundo, bueno, en nuestra existencia mortal, cualquiera también puede optar por el no ser, pero luego se sorprenderá que sigue viviendo en otra realidad, una realidad que nunca creyó que podía existir o que se negó a aceptar, ¿no? Y probablemente en ella tendrá que tomar la decisión definitiva, aunque esto es cosa mía. Yo pienso que la decisión definitiva eh, se debe tomar acá y siempre se toma acá. Bien. En cuanto a la otra realidad, eh, cuando despertemos en el primer mundo mansión o en el segundo, en el tercero, en el que nos toque resucitar, resucitar como alma, no como cuerpo, porque ahí hay un error de interpretación en la Biblia, ¿no? Cuando dicen la resurrección, piensan que es la resurrección del cuerpo. Resucitaremos nuestra alma, nuestra personalidad en otro cuerpo, un cuerpo morontial, un cuerpo ya que no es tan material como el que tenemos en esta existencia. Y veremos un mundo parecido al que tenemos aquí, pero con otro brillo. Ahí se respira amor, ahí nos encontramos con amigos y familiares que partieron antes, nos encontramos con que todo es completamente distinto, opuesto a lo que estábamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? También encontraremos niños.
Bien, en esta pequeña charla vamos a meditar sobre algunos puntos que les he enumerado aquí, sobre la vida y la muerte, sobre otras realidades que no podemos ver y que conocemos gracias a la revelación, cómo a partir de la duda buscamos, ¿no?, querer saber o cuestionamos lo que nos han hecho creer, buscamos respuestas que nosotros mismos nos hacemos y esperamos con fe encontrar la solución a esos interrogantes. Y finalmente, cuando encontramos al Padre en nuestra experiencia de vida, tenemos ya la certeza de su existencia, ¿no? Y en ese momento podemos considerar que hemos nacido del Espíritu. Y una vez nacidos del Espíritu ya no hay vuelta atrás, pero es una experiencia personal. Repasar un poquito cuál es el camino hacia el Padre, nuestra carrera de ascensión, que termina, entre comillas, en el paraíso, pero a partir de ahí hay más todavía, ¿no? En realidad nuestra carrera no tiene un final, no tiene límites. ¿No? Y también al final una breve reflexión sobre la razón de nuestra vida mortal, de nuestra existencia en este mundo. Y aquí les he puesto ejemplares del libro Durantia. Para mí todas las traducciones son buenas y ninguna de las traducciones es perfecta. Bien. Entonces, el equivalente a ser o no ser es creer o no creer. Esa es una cuestión que todos nos hacemos, ¿no? Y como les decía, todo empieza con la duda. Si pertenecemos a una religión y encontramos cosas que no nos cuadran, como nos ha pasado a todos los que venimos de diferentes iglesias, nos damos cuenta de que los encargados de justamente ser nuestras guías espirituales, los encargados de resolvernos todas esas dudas, eh, no tienen las respuestas o nos dicen simplemente tienes que aceptar el dogma tal como es, porque nuestra mente no puede comprender las cosas de Dios. Yo muchas veces encontré esas respuestas cuando me cuestionaba cosas, ¿no? Y a partir de ahí fui buscando, ¿no?, con esperanza, con fe. Y como dice Jesús en muchas de sus diálogos con sus discípulos y sus apóstoles, ¿no?, lo que pidas te será dado si lo pides de corazón, ¿no es cierto? Entonces, luego del deseo de saber y de la búsqueda de la verdad, uno llega a encontrar las respuestas como todos nosotros las hemos encontrado en la revelación de Urantia, la quinta revelación. Bien. La gente no cree porque dice, ¿dónde está Dios si estamos rodeados de maldad? El mundo es una verdadera desgracia, ¿no? Estamos condicionados para no creer. Somos permanentemente engañados, somos traicionados, somos defraudados y todos los días vemos guerra, dolor, sufrimiento, injusticia. En una palabra, aquí no hay amor, que es lo que más necesita el mundo, es amor y es lo que más falta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Bueno, hay gente que se ha dado cuenta de eso, ¿no? Yo siempre destaco esta frase de Albert Einstein, que era un científico, un físico prominente, que creía en Dios y decía que la ausencia de Dios era lo que deja manifestar la maldad, ¿no? Es la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y inclusive el filósofo Schopenhauer, que es el padre del pesimismo y veía todo mal a su alrededor, se dio cuenta de que el mal venía por la falta de amor. Y él decía, el que no ama ya está muerto. Muy bien. Hasta que llegamos al personaje de la historia. Un hombre extraordinario pasó por este mundo. Yo diría que ningún otro ser humano ha dejado un mensaje tan profundo o ha significado tanto para la historia de la humanidad como es Jesús de Nazaret, a pesar de todos los otros profetas y líderes religiosos que puedan haber habido, ¿no? Jesús de Nazaret no solamente marca dos épocas en toda la historia de la humanidad, antes de él y después de él, ¿no?, sino que también
ha dejado una semilla en las personas que realmente hemos sentido amor por Él, por simples palabras, por simples frases del Evangelio que escuchaba yo desde que era niño y asistía a misa de la mano de mi madre, que mi madre era muy religiosa, nos llevaba a las misas, eh, y entonces habían ciertas frases, ciertas palabras de Jesús en los evangelios que calaban muy profundamente en mí. No sabía por qué, y cuando yo quería saber un poco más o preguntar más sobre el significado de esas palabras, bueno, me daba con la decepción de que esos encargados de aclararme y de ser mi guía espiritual, por el contrario, me sacaban o me alejaban de lo que yo quería, ¿no? Bien, pero ¿cuál fue el verdadero mensaje de Jesús? Jesús dijo muchas cosas. Dijo, son hijos de un Padre que os ama, todos ustedes son hermanos y el Padre no hace distinciones entre ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres y mujeres, cosa que no pegó mucho en su tiempo, ¿no? Eh, Nos dice que tenemos un lugar reservado en el reino celestial, en ese reino alado, ese reino azul del Padre universal. Nos dice también que Dios mismo vive en nosotros, por lo tanto no necesitamos ir a un templo, no necesitamos buscar intermediarios para conectarnos con ese Padre que nos ama, ¿no? Por otro lado, nos dice que Dios nunca se ofende, ni nos castiga, ni lleva la cuenta de las cosas que hacemos mal. Él sabe que somos imperfectos, nos ha creado así para que busquemos la perfección, sigamos el mensaje de ser perfectos como Él lo es. Y por lo tanto no necesita que nosotros hagamos cosas para tratar de agradarlo, ¿no? Ni ofrendas, ni sacrificios. Y un mensaje fuertísimo que nos dice Jesús es que si hacemos la voluntad del Padre, todo lo demás nos será dado por añadidura. Y también que si pedimos con fe, también todo se nos dará, sobre todo cuando queremos esclarecimiento, cuando queremos saber cómo acercarnos más a Él, cómo comprenderlo más dentro de nuestras limitaciones, de nuestra mente mortal. Además nos dice que nos amemos como hermanos, pero no con la regla de oro de no hacerle al otro lo que no quisieran que nos hagan a nosotros, sino amar como Él nos amó, ¿no? Que al extremo de dar la vida por nosotros, por sus hermanos, por sus amigos, por toda la humanidad. Y además nos dice que estamos creados para un destino excelso, para un destino glorioso, ¿no? Y si nos asombramos de lo que Él hacía, de los milagros, de los portentos, de las maravillas que Él hizo durante su vida en la tierra, bueno, lo hizo quizás simplemente porque Él sentía compasión o sentía, eh, ah, no sé, piedad por las personas que sufrían y se le acercaban, y sus ángeles o qué sé yo, su gente que estaba al lado de él era el que eh, a través de ese deseo, ¿no? Y con la venia del Padre se realizaban los milagros. Y Él nos dice que nosotros también seremos capaces de hacer cosas inclusive mayores a las que Él hizo en este mundo, ¿no? Bien, entonces debemos creer para vivir, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que está perfectamente articulado con esto, que dice, Jesús nos dice que Él es la vida, Él es la resurrección, y todo el que crea en Él nunca morirá, ¿no? Podrá morir en esta vida mortal, pero después vivirá eternamente, ¿no? Por lo tanto, hay que creer en Jesús. Por ahí empezamos el camino hacia el Padre, ¿no? Hay que aceptar a Jesús. Hay gente que cree en Dios y no le consta Jesús como Dios, ¿no? No le consta la divinidad de Jesús. Hay gente también buena que está en otras religiones en donde consideran a Jesús como un profeta más. Pero la revelación nos dice que Jesús es nuestro Dios para todos los efectos que un Dios puede significar para sus criaturas, ¿no? Y a partir de él ya ascenderemos hacia el Padre en el paraíso. Y así hemos sido
creados por evolución. Venimos de la evolución de los animales y hemos llegado a un punto en nuestra evolución en donde tenemos voluntad, tenemos una personalidad otorgada por ese Padre Universal que nos permite decidir ser o no ser, creer o no creer. Aquí estamos. Por lo tanto, creer o no creer es el equivalente de ser o no ser. ¿Seremos capaces de tomar la decisión correcta? Bueno, quizás todos los que estamos aquí sí lo estamos, ya tomamos esa decisión, pero ¿cómo hacer para que los hermanos que están desorientados, hay tanta necesidad espiritual de que la gente se espiritualice, que deje de ser materialista en este mundo? Y eso es lo más difícil, el reto más difícil que tenemos, porque encontrar a Dios es una experiencia personal y que es intransferible. No podemos convencer a otro de cómo nosotros encontramos a Dios o llegamos a la revelación, ¿no? Eso es un poco frustrante en los que estamos estudiando este libro azul y hay que buscar la forma. Nos dicen que quizás nos ven diferentes, nos ven expresando algún fruto del espíritu y quizás eso les despierte alguna curiosidad, pero bueno, yo hasta ahora no he tenido el gusto de llevar a alguien al libro Duranti. En fin, eh, y hablábamos de creer o no creer, y eso está basado en el libre albedrío, que es parte de nuestra capacidad, de nuestra personalidad, ¿no? Aquello que Dios puso como parte fundamental de nuestro ser personal. Y por lo tanto, decidir por el ser significa aceptar el mandato de ser perfectos como nuestro Padre del Cielo es perfecto. Y para eso tenemos que pasar por muchas etapas, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que hacer un largo camino. No se imaginan cuán largo es, pero es un camino lleno de aventuras, es un camino emocionante, es un camino excitante, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice la revelación? Que cada uno de nosotros tiene un plan divino personal. Todos formamos parte de un plan inmenso en donde el Padre ha incluido a todos sus hijos. Y todos tenemos un rol y todos tenemos unas cualidades y unas características que nos permiten, ¿no?, desempeñarnos en ese gran plan divino, ¿no? Y hay que comenzar por superar nuestras tendencias animales. Desgraciadamente llevamos los genes, ¿no?, de las peores fieras dentro de nuestro ADN y por lo tanto tenemos que ir dominando eso y controlando y superando eso. Ese lastre que tenemos por nuestro origen animal, ¿no?, hasta llegar a un punto en que podamos fusionarnos con la chispa divina que vive en nuestra mente y que ha engendrado el alma. Y el hecho de no fusionarnos no significa un defecto. Probablemente en el plan de Dios, algunos de nosotros no nos fusionemos con el ajustador, sino con una fracción del espíritu del Hijo o con una fracción del espíritu infinito. Eso no lo sabemos, pero el libro Durante nos dice que los que no se fusionan no es por culpa de ellos precisamente, ¿no? No es íntegramente por esa razón. Además, debemos seguir todo un curso de educación para la perfección. Esto significa pasar de una escuela a otra escuela y así cada vez más alto, irnos graduando etapa por etapa y para conocer la realidad del universo, ¿no? Ya sabemos que eso es complejo y es tremendamente profundo y prolongado, ¿no? Deben aprenderse todas las lecciones, no hay atajos, no hay que, esta no me interesa, en fin, tenemos que seguir con paciencia y vamos a ver que vamos a encontrar cosas fascinantes. Tendremos todas las ayudas y nos instruirán los mejores maestros. Y aquí hay un pequeño resumen de nuestra carrera ascendente que, como les decía, no tiene fin. Estamos en la primera etapa, mortales planetarios, ¿ok? Después podemos pasar a ser sobrevivientes dormidos o ser resucitados, reconstruidos
al tercer periodo o al tercer día de, este, es el tercer día de Jerusalén, ¿no? Que no es precisamente 3 días de Urantia. ¿Ok? Pasaremos después a ser estudiantes de los mundos mansión. Posteriormente seremos llamados progresores morontiales, ¿no? Y mientras estemos en el universo local, cuando pasemos a los sectores menores y a los sectores mayores y finalmente a la capital del superuniverso, seremos pupilos de los superuniversos. Posteriormente nos llamarán peregrinos de Abona y arribados o llegados al paraíso, cuando completemos y tengamos éxito en la aventura de la deidad, en esos circuitos de Abona que ustedes saben que se dan entre el sexto y el tercero, me parece, y hasta que seamos parte de el cuerpo de finalistas mortales. ¿Okay? Perteneciendo a este cuerpo podemos ser distinguidos por la Trinidad, podemos ser abrazados por la Trinidad y ser convertidos en mensajeros poderosos o en altos en autoridad, o los sin nombre y sin número, para servir, quedar al servicio de la Trinidad. ¿No? Y después de eso, habrán muchas otras fases de nuestra evolución sin fin en esa carrera ascendente, ¿no? Bien. Ahora, como mortales planetarios, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que nos revela el libro de Urantia, ¿no? Nos revela diferentes elementos de nuestra identidad, ¿no? Nos dice quiénes nos acompañan. En este momento no los vemos, pero tenemos adjudicados ángeles guardianes, tenemos adjudicados seres que van a ayudarnos a cumplir con todos los retos que debemos pasar en esta vida, ¿no? Debemos pasar por ir ascendiendo por 7 círculos psíquicos del desarrollo de la personalidad. Yo les podría decir, sin temor a equivocarme, que todos nosotros, los que hemos llegado al libro de Urantia, podemos considerarnos ya en el tercer círculo psíquico, porque estamos decididos a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, cuando terminemos esta existencia, vamos a ser despertados al tercer día o tercer periodo. Bien. Hay, por supuesto, ciertos logros en cada círculo que no vamos a entrar en detalles. Lo que sí debemos saber, y esto es interesante, de cuántas formas podemos morir. No se muere de una sola forma, no simplemente morir no es que se pare nuestra actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, ¿no? ¿Y qué ocurre después de la muerte física? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? En primer lugar, del cuerpo. El cuerpo es el que tenemos acá, ¿no? Estamos diferenciados como los animales en macho, hembra, en masculino y femenino. Y es importante saber que nuestro cuerpo está dominado por la mente, ¿no? Por lo tanto, si nuestra mente está llena de ideas positivas, no está contaminada por sentimientos negativos como la ira, el rencor, el deseo de venganza, esas cosas son venenos que también afectan nuestra salud física, afectan nuestro cuerpo. Eso cada vez se comprueba más en la medicina. ¿Mm? Bien. Y después tenemos la personalidad que es otorgada por el Padre y es ese sello personal que nos diferencia y que nos hace únicos en toda la creación como seres personales, ¿no? El espíritu, que es una adquisición de nuestra experiencia aquí en la Tierra, ¿no? Cuando el ajustador llega a nuestra mente, perdón, estoy hablando del alma, el espíritu que tenemos es el espíritu del Padre, la chispa divina, pero el alma está engendrada por esa chispa divina, es el espíritu que de alguna manera fecunda nuestra mente para que esa mente se espiritualice y esas experiencias espirituales que tengamos en esta vida formen parte de esa, podríamos decir, de ese maletín que
que es capaz de trascender nuestra existencia mortal y es lo que nos llevaremos al otro lado, ¿no? Todas esas experiencias de valor trascendente, de valor eterno, de, que está de acuerdo con lo que el Padre desea para nosotros, ¿no? Que seamos nosotros. Ok. Es todo en lo que cumplimos la voluntad del Padre. Muy bien. Por otro lado, la mente. Hablemos un poquito de la mente. Ya habíamos dicho que la mente domina universalmente la materia y responde a su vez al sobre el control último del espíritu. ¿Ya? Y la mente es independiente, es una energía independiente a la energía física y a la energía espiritual. Es un tipo distinto de energía. Eso es algo muy interesante. Hay documentos que explican muy bien eso. Nuestra mente es otorgada por la Madre Divina, ¿no? En realidad viene del Espíritu Infinito, pero ella es la que canaliza este don que nos permite, eh, bueno, relacionarnos, nos permite pensar, es la inteligencia que utilizamos para todo, ¿no? Eh, la mente espiritualizada, como les decía, es la madre de nuestra alma. Y también podríamos decir que todas las mentes están conectadas. De alguna manera, todos los que estamos aquí estamos conectados y estamos juntos haciendo toda uh, un cambio en toda la humanidad. Y cuando todas esas mentes lleguen a un número crítico, ¿no? Eh, toda la humanidad va a cambiar, ¿no? Ese es un fenómeno interesante que ya se ha estudiado, ¿no? Cómo en los grupos humanos, y también se ve en los animales, las mentes pueden hacer cambiar las conductas socialmente. Bien. En cuanto a la personalidad, aquí les he traído 4 citas importantes que hablan de la personalidad. Lo único que no cambia. Nosotros vamos a cambiar de cuerpo, vamos a cambiar de inteligencia, vamos a cambiar en muchas cosas, vamos a perfeccionarnos como espíritu, pero nuestra personalidad siempre va a ser la misma y siempre seremos reconocidos por esa personalidad que ya tenemos dada por el Padre, el único que otorga esta personalidad y que además está dentro de un circuito especial que nos lleva directamente al Padre y que es algo cualitativo, ¿no? A diferencia de otros circuitos, como los circuitos de gravedad física o los circuitos de gravedad espiritual o mental, que son también cuantitativos, la personalidad es puramente cualitativa, ¿no? Y es un nivel de realidad deificada, o sea, con esta personalidad podemos llegar a ser casi como dioses y sigue hacia arriba por los niveles morontial y luego espiritual hasta adquirir el carácter final, el estatus de la personalidad, tal como el Padre ha concebido para nosotros. Bien. Acá les remarco que la personalidad es la única realidad dentro de nosotros que no cambia. Y bueno, es una dotación única de naturaleza original cuya existencia es independiente del otorgamiento del ajustador de pensamiento. Aparentemente, nosotros ya tenemos personalidad cuando llega el ajustador aproximadamente a los 5 años de edad, ¿no? Bien. Y con esa personalidad nos hemos conectado ya a los espíritus ayudantes o adjutores de la mente, como le llaman en la última traducción. Bien. El espíritu divino que mora en el interior de la mente, el ajustador. ¿Qué hace el ajustador en nuestra mente? Bueno, dicen que nos susurra, nos orienta ante una decisión moral, ¿no? Pero de hecho es nuestra guía segura al Padre. Él sabe cómo llevarnos al Padre. Él trae una identidad que junto con nuestra personalidad va a formar un ser que va a merecer ser llamado Hijo de Dios. Eh, y Él es el que conoce el plan divino que está diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Junto con la mente engendra el alma morontial. El alma tiene naturaleza morontial. En esta vida mortal
ya es algo morontial que va a persistir en la otra vida. Inspira en el alma también el ansia y la búsqueda de la perfección. Bien. Ese espíritu modelador, como prefieren llamarlos algunos hermanos, ¿no? Eh, Me gustó este párrafo que dice, el contacto del hombre con la realidad objetiva más alta, Dios, se produce solo mediante la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, adorarlo y caer en cuenta de nuestra filiación en él. O sea, esta es la clave. Cuando uno comprende esto, ya se siente hijo, ¿no? Se siente hijo de Dios por la fe y a partir de ahí viene todo lo demás. Bien. El alma humana es la creación conjunta de la mente con el ajustador. A medida que una criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre del Cielo, el espíritu que mora en su interior se convierte en el padre de una nueva realidad de la experiencia humana. Estamos hablando del alma nuevamente. El alma, aquí en este párrafo nos ponen entre paréntesis la personalidad. Me parece que han querido, sabemos que la personalidad y el alma son dos cosas distintas, pero lo que han querido destacar acá, que nuestra personalidad es lo que es reensamblado, lo que es reconstruido en las salas de resurrección del primer mundo morontial. A eso se refiere, ¿no? Y eso es a partir del alma. Y por supuesto, el ajustador viene y también esta personalidad que es custodiada por un arcángel, la mente que es custodiada por el guardián del destino, ¿no? Y el ajustador que trae nuestra identidad y también una copia del alma, entonces todo eso se conjuga para resucitar en el mundo de mansión, el primer mundo mansión. Entonces, habíamos dicho que hay varios tipos de muerte y aquí están. La muerte física, la muerte cerebral y la muerte espiritual. Estas tres muertes vamos a explicarlas brevemente. La muerte física en nuestro mundo es la forma como pasamos el umbral, pasamos una puerta hacia la otra realidad, ¿no? El mundo morontial. En este mundo, la gran mayoría de mortales pasa por la muerte, pero hay mundos, los mundos normales, lo he puesto entre comillas porque nosotros también deberíamos ser normales. En realidad los mundos afectados por rebeliones como nosotros son muy pocos en comparación con el resto de los planetas, ¿no? En todos esos planetas no es así como sucede aquí, ¿no? Y la muerte física no es algo inevitable. Aquí les he traído la cita de eso, ¿no? O sea que es posible que no pasemos por la muerte. ¿Cómo así? Nos mencionan tres ejemplos, ¿no? Uno de los cuales es aquí Elías, que se despide de Eliseo, le tira su capa y se lo llevan, ¿no? Son trasladados, nos dicen así. ¿Cómo son trasladados? ¿Será con alguna especie de vehículo, alguna nave? No sé. Pero lo cierto es que eso ha pasado y seguramente, aparte de esos tres que conocemos por su nombre, deben haber muchas personas más que han sido trasladadas, ¿no? Que han desaparecido, pero de alguna forma, las personas que van a ser trasladadas saben que va a venir ese día en donde se van a ir de aquí y por lo tanto pueden preparar sus cosas o pueden despedirse inclusive. Bien, hasta que llegue el momento. Y pueden inclusive ellos manejar la fecha, postergarla o adelantarla eventualmente, ¿no? Bien, entonces en la muerte física, cuando el cerebro deja de funcionar, puede parar el corazón, puede parar la respiración, pero mientras hay energía cerebral, todavía el ajustador se queda en el cuerpo. Cuando para de la actividad del cerebro, el ajustador parte a Divinington, ¿no? El centro de reunión de todos los ajustadores y otros fragmentos del Padre. Y entonces, en ese momento, la persona muere, deja esta existencia física mortal y el guardián seráfico del destino se convierte en la depositaria
personal de los patrones de la mente. Nos hablan de patrones de la mente, fórmulas de la memoria y realidades del alma. ¿Ok? O sea, todo lo que hayamos hecho de bueno aquí, que tenga trascendencia. Y durante el intervalo entre la muerte física y la resurrección de la morada. Este guardián seráfico del destino conserva esos componentes, ¿no?, de nuestro intelecto mortal. La personalidad no se manifiesta nunca sin la voluntad humana, y un ser humano separado de su ajustador no manifiesta una identidad activa después de la muerte. Este párrafo lo he traído, es importante porque es el párrafo que descarta la posibilidad de que haya comunicación con los muertos, ¿no? Entonces, después de que se ha separado el ajustador, ya la mente no es capaz de manifestarse y por lo tanto no hay ningún tipo de comunicación con los seres vivos de la Tierra. Más adelante les voy a poner otro párrafo que se refiere a eso también. Bien, en las salas de resurrección, el ajustador, que es el custodio de la transcripción del espíritu, de la mente, del superviviente durmiente, y cuando los dos, ajustador y serafín, vuelven a unir los elementos de la personalidad confiados a su cargo, el nuevo individuo constituye la resurrección de la antigua personalidad, la supervivencia de la identidad de Morontia en evolución del alma. Esto está así en este párrafo del documento 30. Bien. Entonces, la reunión del ajustador y el alma es lo que reensambla la personalidad superviviente. Y en ese momento ya volveremos a la conciencia. No importa si han pasado 3 días o si han pasado 1000 años, porque los que no son reensamblados o resucitados al tercer día deben esperar una dispensación de época, ¿no? Ustedes saben, los hijos abonales vienen a hacer eso cada cierto periodo de tiempo, y en ese momento se decide qué almas o quiénes de estos supervivientes dormidos deben ser despertados y quiénes no. O sea, hay una especie de juicio previo antes de que despierten esas almas, ¿no? Hay un documento en donde explica eso. Bien, lo mismo aquí les traje este párrafo donde dice que los que van a los mundos mansión, cuando, bueno, ya están resucitados ahí, no pueden enviar, no hay comunicación entre nosotros y gente que haya sido, que esté viviendo ya en algún mundo mansión, ¿no? Porque es política, dice, de todos los universos prohibir este tipo de comunicaciones durante el periodo de la dispensación en curso, ¿no? Bien, ahora hablemos de la muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona no solamente no, eh, no cree en Dios, ni le interesa a Dios, ni tampoco está movido por ninguna virtud y cae en el pecado y persiste en el pecado y llega a estar en un estado de iniquidad, ¿no? Entonces comienza a devaluar su alma. Todo lo bueno que haya hecho en algún momento de su vida se va perdiendo hasta que entra en lo que podríamos decir bancarrota espiritual, ¿no? Y eso se explica aquí en este párrafo que dice: si ha sido pronunciado espiritualmente insolvente, morontialmente en bancarrota, en la opinión conjunta del ajustador y del serafín sobreviviente, una vez que se haya registrado dicho consejo coordinado en Ubersa ustedes saben, están los ancianos de los días, que son los que deciden sobre la supervivencia o la muerte de un ser personal. Y después de que los censores siempre dan su veredicto, después de que hablan los censores universales y sus asociados reflectantes han verificado estos hallazgos, los gobernantes de Orbontón ordenan la liberación inmediata del monitor. Si una persona que ha recibido un ajustador en vida cae en bancarrota y ese ajustador se retira, esa persona se queda prácticamente sin alma. Esa persona ya se comporta como un ser eh,
bueno, en la escala más baja, animal, ¿no? Y ya no es casi un ser humano, podríamos decir. Esa persona está en muerte espiritual. Por lo tanto, aunque siga viviendo, obviamente va a seguir viviendo para hacer el mal, para seguir haciendo daño, ¿no? Y cuando muera, cuando deje de existir en esta vida, ahí terminará su existencia definitiva. Esa es la muerte definitiva. Bien. Aquí en este párrafo se dice también, en cuanto a la personalidad del inicuo, la persona que ha caído en iniquidad, ¿no? Queda privada del vehículo de continuar la vida. O sea, cuando deja de existir, ¿no? Eh, por haber abrazado en forma continua el pecado, ocurre que con el cese de la vida, con la disolución cósmica, dicha personalidad aislada es absorbida en la sobrealma de la creación y pasa a convertirse en parte de la experiencia en evolución del Supremo. O sea, lo que queda de esa personalidad pasa al Supremo. Bien. Bien, finalmente vamos a reflexionar un poco sobre cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Hemos sido creados por Dios, por lo tanto, todo lo que proviene del Padre posee su propia naturaleza, nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra capacidad de elegir, que es parte de nuestra personalidad, y sobre todo tenemos la presencia de nuestro espíritu morador interno. Nosotros creamos nuestra alma inmortal y nos ganamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando nos preguntamos acerca del propósito de nuestras vidas, pensamos en objetivos materialistas del mundo. Eso es lo normal, ¿no? Eh, Quizás vivimos muy pegados a la tierra y pensamos que llegar a ser hombres y mujeres que han conquistado el éxito es lo que aprecia la humanidad. Conquistarnos a nosotros mismos es el éxito que Dios espera de nosotros, dominar nuestro ego, nuestras tendencias animalísticas, podríamos decir. La grandeza de la personalidad no se alcanza a través de grandes hazañas. Conocerse a sí mismo y dominar nuestros impulsos egocéntricos es nuestra mayor victoria. La verdadera grandeza se fundamenta en el hecho de estar cada vez más alineado con la voluntad divina. El propósito para el cual hemos venido a experimentar esta vida material debería enfocarse en las tareas que el Padre ha puesto en nuestras manos. Los propósitos del Padre son expresiones de su naturaleza. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos debe también expresar la verdad, la belleza y la bondad de Dios. La naturaleza divina es la que naturalmente se manifiesta en nosotros a medida que crecemos espiritualmente. El amor de Dios y a nuestros hermanos va más allá de la regla de oro, implica el máximo servicio amoroso y desinteresado a nuestros semejantes. Representamos lo que el Padre haría si estuviese en nuestro lugar. Al final, el propósito de nuestra vida humana es crear un ser parecido a Dios a partir de una criatura material. A medida que logremos esto, nos vamos acercando al verdadero propósito de nuestra existencia y experimentamos las satisfacciones más profundas que podemos imaginar. Tenemos paz emocional y espiritual, algo que falta en muchísimas personas. Y por eso queremos que todos lleguen a la revelación de alguna manera. Y podemos servir con amor en muchos aspectos, en la manera como ejercemos una profesión o una tarea específica, en la crianza de nuestros hijos, en la manera como nos comportamos con personas diferentes, con personas radicalmente distintas a nosotros, en las ideas que apoyamos o promovemos. Es muy importante también. Está en nuestra decisión hacer de esta vida un valle de lágrimas, un tormento o un paraíso. Está en nuestras manos hacerle al Padre nuestro más valioso regalo, tomar la decisión de hacer su voluntad y contribuir a su gloria infinita. El propósito es el mismo para todos, pero la expresión de ese propósito siempre será única, original y personal. Expresará nuestra libre voluntad, nuestros dones, nuestros talentos y nuestra creatividad. En una palabra, expresará nuestro ser. Muchas gracias y con esto dejamos de compartir la pantalla.
Mil y mil gracias. José o Pepe, ¿cómo es que te gusta que te diga? Pepe, Pepe, simplemente Pepe. Muchas gracias, magnífico, excelente, sensacional. Mil gracias de verdad por tu cooperación. Y bueno, ya tenemos manitas arriba. Yo también tengo por ahí mis preguntas. Entonces vamos a empezar con Ketty. Ketty, adelante. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto. Aquí al ladito, ¿cierto? Oye, no, segundo realmente paso. está interesante la charla, pero estaba pensando sobre, mira, con respecto a, a los tipos de muerte, ¿no? ¿Qué sucedería con esa gente que por razones determinadas se quitan la vida? No estoy hablando de la muerte natural, la muerte yo no sé cómo entender eso. Eso no sería muerte, sí, es muerte natural, porque, bueno, pero no es producto de una enfermedad, te das cuenta de un accidente. Esa gente que voluntariamente se quita la vida, ¿qué sucedería con ellos? Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, no hemos hablado de los suicidas y hemos comenzado hablando de Hamlet, que de alguna manera él se suicida, ¿no? Y así mucha gente se quita la vida. Obviamente han tomado la decisión de no existir, de no ser en esta vida, ¿no? Sin embargo, siempre existe la misericordia divina y, y cada caso es un caso especial, quizás producto de la desesperación, de la, no sé, de pensar que no había esperanza, esa persona comete ese acto, pero yo creo que a pesar de haberlo hecho, esa persona puede tener posibilidad de supervivencia. Hay un periodo entre él pasaría a ser, él o ella, pasaría a ser un sobreviviente dormido, ¿no? Si es que algo de alma tenía, si es que todavía tenía su ajustador en el momento que se pegó el tiro o tomó el veneno o se tiró a un precipicio, ¿no? Este, si tenía el ajustador, posiblemente haya alguna esperanza para que pueda seguir viviendo en la vida morontial. Yo lo veo así. Es una opinión personal, pero no puedo traer alguna cita del libro durante que lo refrende. Ok. ¿Alguien más quiere opinar sobre la pregunta de Ketty o seguimos con Armando? Armando, sigue. Bueno, muchas gracias, eh, José. Muy linda presentación, eh, diáfana, muy minimalista, entonces se vuelve muy fresca para verla. Creo que me gustó mucho la reflexión desde Hamlet, esa pregunta del ser o no ser, de ese ser atormentado por el espíritu del padre que le pedía venganza. Creo que finalmente termina siendo una pregunta esencial y el recorrido que nos hiciste es todo el manual de instrucción que trae el libro de Udantia para ser seres trascendentes, para finalmente ser seres cósmicos, para tener el derecho y tener un pasaporte a la eternidad. Entonces, creo que la interpolación de lo que fue Hamlet, que finalmente termina en tragedia, en donde no hay una opción clara de trascendencia, aquí la tenemos. Y así vive la humanidad. Y en un comentario sobre el suicidio, diría que es un tema muy complejo, ¿no? Porque es distinto un suicidio como el de Masada en la época pues bíblica, cuando se suicidan, cuando el Imperio Romano los tenía ya arrinconados y no tenían ya destino, sabían que era la muerte, o el suicidio que comete aquel que mata el hijo, la mujer y después se suicida por un acto de celos. Depende de lo que pase en el interior de cada alma. Creo que es una realidad compleja y creo, estoy de acuerdo que todo estará mediado por la misericordia y por lo que quede en valor de supervivencia allí. Pero es un tema complejísimo. Muchas gracias y de nuevo muy contento de estar de nuevo en el grupo y oír esta presentación que hay que después escucharla despacio. Muchas gracias por tu Gracias, comentario. gracias a ti, Armando. Bueno, yo tengo tres preguntitas que pueden ser muy básicas,
muy elementales, pero no las entiendo. La primera, estamos hablando de los supervivientes dormidos, ¿verdad? Les dice que el ajustador del pensamiento se lleva una copia del alma y el guardián seráfico se queda con las realidades del alma. Perfecto. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedan esos supervivientes dormidos? Aquí, mientras que se despiertan, ¿dónde están? ¿Aquí en el planeta? ¿En Urantia se quedan? ¿O dónde son trasladados? Porque a las alas de resurrección, no, allí van a los que ya van a despertar. Entonces, ¿dónde están esos supervivientes dormidos? Primera pregunta. Ujú. Ah, bueno. Pues parece que hay una zona fronteriza entre este mundo y la Morontia. Am, He leído algo que me hizo pensar en eso. Me parece que está en el documento 112 que habla de la supervivencia de la personalidad, ¿no? Y entonces hablan de una especie de estatus transicional. Eso está precisamente en el 112.5.7. Hay que leer todo el párrafo y más o menos te das una idea de que en ese periodo hay un juzgamiento, hay una evaluación de qué posibilidades tiene esa alma de ser resucitada. Parece que no todos los supervivientes dormidos son reconstruidos, son resucitados en las salas de resurrección del primer mundo mansión, ¿no? No es así con todos. Hay un juicio. Y hay otro párrafo también que me hizo pensar en esta zona intermedia o en esta zona transicional, cuando habla de los ajustadores que han partido a Divinington, han dejado a su superviviente dormido hasta que llegue, se cumpla el plazo, el tiempo de la dispensación, y que después deben volver si se decide que deben sobrevivir o que tienen capacidad de supervivencia, deben reunirse junto con el guardián seráfico en Mansonia o en el mundo donde se hace la resurrección. Hay algunos ajustadores que deciden ya irse a otros mundos y habitar a otras mentes porque tienen ya razones, dicen, motivos razonables para creer que el mortal en el cual habitaron no va a ser resucitado. ¿Ok? Esos dos párrafos me dejaron pensando que hay un juicio en ese periodo entre la muerte física y la resurrección en los mundos morontiales, en personas que han muerto con ajustador. No hablo de las personas que murieron ya espiritualmente en esta vida y siguieron viviendo un periodo extra, ¿no? Bien. Tal vez Perfecto. Marcelino tenga alguna información adicional que darnos, aprovechando su presencia. Gracias, Pepe. Marcelino, antes de Octavio, ¿tienes algo para agregar a la pregunta que yo hice? Sí, Angelita, pero yo tomo nota acá para darle la palabra a Octavio, Angelita. Gracias. Ok, perfecto. Después hago las otras dos preguntas de a poquitos. Okay. Octavio, adelante. Gracias, buenas tardes. Hermano José, muy bonita su presentación, muy completa y muy clarita. La verdad, le agradezco mucho cómo lo planteó y muy detallada, o sea, estuvo muy bien. Gracias por su mensaje, muy completo. Y referente a lo que mencionaba la hermanita de los suicidios, yo creo que es algo especial y es personal y que son como esas cosas como decepción y que en cada caso será particular cómo se maneje en el mundo morontial. Gracias. Gracias, A ti, Octavio. Octavio, gracias. Los amables Marce- comentarios también. Señor Armandito, no te oímos. Repite, por favor. No, era la eutanasia también jugará en esa misma categoría. Es una forma de suicidio en el límite de la vida. Perfecto. La eutanasia. Marcelino. Bueno, la eutanasia
¿qué les digo? Si alguien que está sufriendo y que sabe que médicamente no tiene esperanza eh, y decide, bueno, terminar, me parece una reglamentación. Uno de los países que tiene eso es Canadá, que le dicen muerte asistida. eh, Equivaldría pues a un suicidio, ¿no? Pero yo digo con muchos atenuantes, tal vez esa persona sí pueda ser resucitada, sí tenga buena chance de seguir viviendo en la Morontia, ¿no? Gracias, Pepe. Marcelino. Se me va. Se hizo allá. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para quienes no había saludado. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Hermano José, no le había escuchado y de verdad que quiero felicitarle por todo ese arsenal de citas sumamente favorables y además la forma como lo hace, no solo tan acertada, sino el mismo tono de voz muy agradable y muy coincidente con el tema. Así es que de verdad le felicito, me alegra que hayan personas como usted sembrando esta semilla, hermano. De manera pues que de verdad es una bendición para nosotros que esté compartiendo este tema tan interesante. Referente a lo que comentó Angelita, referente a los sobrevivientes dormidos, ellos dicen que pues existen algunas resurrecciones que pues no son ni a las 36 horas ni al tercer día como lo hizo humildemente Jesús, sino ni tampoco son al final de una dispensación o al final de una era, inicio de otra, sino que se pueden dar como mínimo resurrecciones especiales milenarias, ¿no? Como mínimo en un milenio. Y pues esas resurrecciones también deben esperarse, porque en mi opinión pues están dentro de esos niveles de los círculos cósmicos o de los círculos psíquicos de esos niveles intermedios, ya que del tercer nivel hacia arriba se repersonalizan las 36 horas o al tercer día, o al tercer periodo de 12 horas cada periodo. De manera pues de que estos sobrevivientes dormidos hay una especie de desmembramiento, si eso se puede llamar así, de los elementos del yo, ya que todo lo que tiene que ver con el alma o los sentimientos espiritualizados son absorbidos por el serafín, la parte del esquema o lo que tiene que ver con la mente espiritualizada, pues lo absorbe el ajustador, que es quien de alguna manera se conecta con esa identidad del ser, y el cuerpo físico y la mente no espiritualizada o la mente animalizada, pues queda en el planeta. Entonces hay una especie de desmembramiento de ese yo y efectivamente no hay la más absoluta conciencia, o sea, no se puede decir que haya un lugar para ese yo humano. Incluso los reveladores dicen que en cuanto a la ubicación de la personalidad, ese don que, como lo dijo nuestro hermano, lo da el Padre, dicen que dónde se puede ubicar la personalidad desde el momento de la muerte física hasta el momento de la resurrección, dicen ellos claramente, no lo sabemos, pero es en cuanto a la personalidad. Pero el yo humano es un absoluto estado de inconsciencia y ellos dicen que aquellos que despiertan a los 5.000 años tienen las mismas reacciones que los que despiertan a los 5 días. O sea, como no hay una conciencia de tiempo. Eso es lo que le puedo decir, estimada Angelita, referente a eso. Y en cuanto al suicidio, coincido plenamente con nuestro hermano, nuestro hermano Pepe, y por cierto, me alegra mucho que esté con nosotros porque hay un hermano que ya no está con nosotros, hace unos cuantos años partió, que también le decíamos Pepe, era también pelirrojo.
De manera pues que en cuanto al suicidio, sí, tenemos un ejemplo interesante con respecto a Judas Iscariote, pero incluso los reveladores dicen que su alma estaba de alguna manera enfrentada con el juicio, ¿no? Poco antes del suicidio dice que sintió remordimiento de conciencia y que reconoció su falta. Entonces, mi opinión personal es que en el caso del suicidio, pues debe haber una pérdida también de esos valores por el cometer ese suicidio. Si le quedan valores de su alma, hay la posibilidad de esa misericordia infinita de Dios para permitirle la continuación de prueba en ese caso. Y por supuesto, eso fue lo que comentó nuestro hermano con respecto a las personas suicidadas. Si hay en el momento del suicidio algo de alma, indiscutiblemente que va a ser probado y va a ser levantado, o bien una resurrección milenaria, cosa que en mi opinión no creo tan fácil, más bien la posibilidad de permitírsele en una de esas resurrecciones de misericordia probatoria que son las grandes resurrecciones de juicio final en grandes masas. Eso le podía decir, Angelita, y nuevamente felicitaciones, estimado Pepe, por este tema tan extraordinario. Bueno, Marcelino. gracias a ti, Marcelino. Antes de que siga María Auxiliadora, entonces no tomamos literalmente la oración los supervivientes dormidos, porque lo que estamos es desmembrados, entonces no hay ningún superviviente dormido. No se toma literal esa frase, ¿verdad? Es como entiendo. Ok, mil gracias. María Auxiliadora, niña bonita, adelante. Buenas noches a todos, hermanos. Yo quisiera hacer un aporte muy personal en relación al suicidio. Coincido plenamente con Marcelino cuando habla de la misericordia y pienso que una persona que está al borde del suicidio tiene que estar en un estado emocional muy fuerte, ¿verdad? Preso de una angustia, de un susto, de un momento de dolor, pierde todas sus perspectivas. Entonces, en ese momento tiene que actuar la misericordia de Dios, pienso yo, ¿verdad? Porque no está consciente, no está en el pleno dominio de sus emociones. Y por lo tanto, como dijo Marcelino en este momento, si esa persona ha acumulado algo de alma, pues lógicamente para mí, de manera muy personal, para María Auxiliadora, la misericordia de Dios actúa allí y esa persona tiene una oportunidad de resucitar. Eso es mi aporte. Muchas gracias. A ti, mi niña linda. Me voy a permitir también dar una opinión acerca de esto también, del suicidio. Pero primero me voy a la parte de la mente que tocaste. Aquí tenemos un psiquiatra, Mario Aníbal. La mente que ¿tú no eres psiquiatra? Ah, yo pensé que tú eras psiquiatra. Pero sí es loquito, eso sí. Psicólogo. ¿Hay psicólogo? Psicólogo. Mario Aníbal es psicólogo. Ah, yo pensé que era psiquiatra. De todas maneras, todo psicólogo tiene algo de locura también. O sea, estamos en lo mismo. Aquí hablamos de la mente, ¿sí? El espíritu infinito, nuestra madre, nos dota de esa mente. Dice que esa mente es la que domina la materia. De hecho, es la que hace cambios en la materia. O sea, tenemos una mente súper poderosa y no nos sentamos a pensar en eso, a decir, trabajemos esta mente. Es que es muy grande, es una cosa que yo pienso y me parece inmensa. Tú dijiste aquí en una parte que pusiste que podríamos nosotros los humanos inclusive llegar a hacer cosas más grandes de las que hizo Jesús con la dotación de nuestra mente, ¿sí? ¿Y quién de nosotros se ha parado a pensar en eso? Es que la mente es la mente miércoles. Pues me dejaste pensando y a ver cómo va a poner a funcionar esta mente más de lo que la pongo a funcionar, más, y creando y transformando. Entonces hablamos del suicida y me voy a la mente. Para mí, Ángela María, el suicida es un enfermo terminal. Así como hay enfermos terminales biológicos de su cuerpo, ¿verdad?
que tienen un cáncer terminal o, bueno, una leucemia que es lo mismo que un cáncer, o su corazoncito ya está cansado. Pienso que la mente también le puede pasar lo mismo, ¿sí? Ya es como una enfermedad terminal, porque cuando yo pienso que cuando yo no, que nunca lo he pensado, pero cuando una persona decide suicidarse es porque quiere acabar con sus problemas, no con su vida. O sea, no dicen, es que me va a quitar la vida. No, tengo, o sea, no puedo con esto, no me hallo en este planeta, tengo tantos problemas. Yo quiero acabar con esto. ¿Cuál es la única forma de acabar con todo esto? Pues suicidándome, quitándome lo que tengo que me angustia y que es la vida, pero eso viene desde esta mente, ¿sí? Entonces, lo tomo como una enfermedad terminal mental, ¿correcto? Eso es un aporte ahí, de pronto, que hago de lo que yo pienso, porque está hablando Ángela María. Una preguntita que sí tengo dentro del tintero. Cuando hablamos de Jesús, que Jesús es el camino para llegar al Padre Universal, y que Jesús es nuestro Dios para todo lo relacionado con nosotros los humanos. Cuando yo digo hágase la voluntad del Padre, me estoy refiriendo a cuál Dios, a cuál Padre. Porque si Jesús en sus efectos es nuestro Padre, entonces el Padre Universal al que le decimos cuando estamos diciendo hagamos la voluntad del Padre. Y después le hago la tercera. Gracias. Gracias por la pregunta, Ángela. Efectivamente, Jesús es el Padre para nosotros aquí en nuestro universo local. Es parte de Dios séptuplo. Y el Dios séptuplo es la forma como Dios desciende a sus criaturas, ¿no? Dios que está en el paraíso, Dios como Trinidad, el Padre Universal a la cabeza, se representa a través de sus hijos creadores. Por lo tanto, Jesús, a mí me gusta llamarle Jesús, no Miguel de Nevadón, es nuestro Dios para todos los efectos, para, en toda la extensión de la palabra, para nosotros es nuestro Dios y nuestro creador. No nos crea directamente como crea a la brillante estrella vespertina o a los Melquisedec, que nosotros somos creados indirectamente por evolución, porque los portadores de vida, que sí son hijos directos de la ministra divina y el Padre, más un anciano de los días, deposita o siembra la vida en este planeta. A partir de ahí, después de una larga evolución, aparecemos nosotros. Pero Jesús es nuestro Dios y Él es como si fuera el Padre. Por eso muchas veces Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo soy camino para el Padre. Entonces, primero hay que creer en Jesús para llegar al Padre. Siempre destaco yo eso, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no me hablen de Jesús, porque, bueno, Jesús fue humano, fue un ser humano, pero es que no entienden la dimensión de lo que Jesús como ser humano fue un hombre Dios, ¿no? Muy distinto a los demás seres humanos. Entonces, Gracias. cuando decimos que se haga la voluntad del Padre, nos estamos refiriendo a Jesús. La voluntad de Jesús es la misma voluntad del Padre. O sea, toda la verdad, belleza y bondad que nos pueda mostrar Jesús es la misma verdad, belleza y bondad del Padre. No veo otra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Después hago la otra pregunta. Mario, adelante. Mario. Sí, sí, acá estoy. El aporte o comentario que yo les iba a sugerir es el siguiente. Una mente o embargada, así es como se le llama, embargada, enajenada, no tiene el razonamiento o la reflexión, solamente persigue el objetivo. El objetivo en este caso es el final, que ya lo tiene decidido con día, con horario, sujeto o la persona que toma esta decisión. Y lo tiene todo, va a resolver sus días de perturbación, de enajenación, de oscuridad, conscientemente,
lo resuelve de esta forma. A ver, en el caso de este hombre, de el Judas. apóstol, que también claramente esta actitud con Jesús de Nazaret lo hizo enajenado, embargado, fuera del amor, fuera del contexto del afecto. O sea, no existe sentimiento, no existe deseo, no existen anhelos, solamente el objetivo liso y llanamente de resolver esto quitándose la vida, o sea, con un disparo o con un acto. Pasamos un fin de semana de Pascua en familia con mi querida hermana acá presente, Miriam. Me llegó un mensaje que no lo entendí muy bien y que me decía esta persona que su esposo estaba depresivo y yo lo tomé como que me lo habían mandado mal. El lunes, permítanme comentarle esto, me viene a la tarde esta persona con su hija y me dice, Mario, soy yo la que te mandé el mensaje, mi esposo que está muy depresivo. Mientras ella estaba contándome estas inquietudes del papá de su hija, del cual están separados, no conviven juntos, me dice, ¿vos por qué crees que le cooperemos a este señor? Me dice, porque es el padre de mi hija y yo no quiero que mi papá. Este señor tomó la resolución en el patio de su casa de finalizar con su vida colgándose con una soga que él ya había comprado con antelación, había preparado todo con antelación y ella llegó acá a mi casa a las 30 y él a las 17 horas, científicamente comprobado por los peritos, fueron que a las 17 ahorca. Se largó desde la rama de un árbol y bueno, tenía todo marcado acá, no entendían nada, los papás van a venir mañana. Y mi inquietud por decirles es, la gente enajenada no reflexiona, porque el entorno familiar empezamos con la culpa, como se nos escrito, que tiene esta definición, esta decisión, lo hace Mario, te estás quedando congelado. absolutamente en el máximo de los silencios, ni ningún detalle dando vueltas. No, tomó la decisión y subió a la autopista y llega a la ciudad, tiene que llegar, ejemplo, llega a la muerte como tiene que llegar trágicamente, que para él no es trágico, para él es conveniente, para nosotros, los del entorno de su familia y los humanos de alrededor, para él implica, aunque ustedes no quieran felicidad, dentro de su estado de conciencia. Por eso entiendo profundamente lo que hablaban los hermanos Marcelino y Pepe, que si hay un ápice de alma, el Padre orará y proseguirá. Personalmente, abogo mucho a la eutanasia. Gracias, Mario. Porque siempre Gracias hay por un tu aporte. sufriente, hay gente muy doliente. Muchas gracias por tu aporte, muy querido. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Y tú como psicólogo, pues que nos des esos testimonios son excelentes. Te cuento que te estás quedando un poquitico congelado, entonces a veces se te oía entrecortado. ¿Ok? Mil A lo gracias. mejor el camino está bien. No se te oye, te estás quedando congelado. Bueno, sigamos con Marcelino. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Referente a la voluntad del Padre, Angelita, no olvidemos que Jesús siempre repetía de forma persistente que él hacía la voluntad del Padre y que incluso cuando le dicen quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, aquellos que oyen este mensaje se atreven a hacer esa voluntad del Padre. Entonces, por supuesto que él se refiere al Padre del paraíso, al Padre universal, indiscutiblemente que sí, y por supuesto nos anima a obedecer al impulso del ajustador, indiscutiblemente, pero tal como dice
nuestro hermano Pepe, definitivamente coincide en forma plena la voluntad del Hijo creador con la voluntad del Padre. De allí que hacer la voluntad del Padre definitivamente coincide en forma plena con la voluntad del Hijo. Pero él indiscutiblemente se refiere a la voluntad de ese Padre, que él mismo dice que el Padre y yo somos uno, y es efectivamente, como lo comenta nuestro hermano Pepe, en el hecho de Dios el séptuple. No olvidemos que cuando vemos al Hijo, pues como no tenemos el nivel de ver al Padre, cuando vemos al Hijo Creador, Micael, pues vamos a ver al Padre. Entonces, en ese sentido, es la representación del Padre en nuestro universo local. Por ese lado. Por el otro lado, hay algo que quería aclarar, indiscutiblemente que la Biblia comenta en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo de 12 al 14, se comenta que definitivamente aquellos que tienen la fe y que definitivamente piden el nombre de Jesús, pues incluso podrán hacer obras mayores, pero no está confirmado por los reveladores de las obras mayores. Incluso los reveladores dicen que desafortunadamente eso no se copió de acuerdo a la exactitud, sino que hubo una distorsión y una gran cantidad de creyentes cristianos han pedido muchas cosas en el nombre de Jesús y no se les han dado, y han tenido grandes desilusiones por no haberse copiado exactamente cómo se copia eso. Él dice que o cómo se produjo o cómo se expresó, y entonces ellos aclaran que Jesús lo que le dijo es que todo aquello que pidieres en mi nombre, pero que coincida con mi espíritu, con la voluntad de mi espíritu, se hará realidad. Lo podrás hacer porque coinciden con el espíritu. Entonces hay que orar siempre en el espíritu, y una de las cosas que yo siempre hago y que recomiendo es siempre en esa oración, en nombre de Jesús, siempre decir, siempre que sea su voluntad, siempre que se produzca tal cosa, siempre que coincida con su voluntad. Entonces, para evitar estas desilusiones. De manera que eso quería aclarar, Angelita. No, excelente, muchas gracias y me quedó bien claro, súper claro. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Me olvidó la tercera pregunta, muchachos. ¿Por qué no la anoté? ¿Algún aporte más? ¿Preguntas? Javier Centeno siempre está atento a hacer alguna pregunta. Lo veo muy calladito. ¿Qué se me hizo Octavio? ¿Octavio se me fue? ¿Sí ve cómo vivo yo pendiente de todos? No, hermanita, aquí estoy. Ah, bueno. Si A quiero ver, comentar algo. Si quiero comentar adelante, algo. dale. Mire, recuerden que cuando nosotros, espero, o ustedes, lleguen a la etapa de finalistas, cuando se entra en la etapa de finalistas, automáticamente vamos a empezar a hacer cursos de deidad y de absonidad. Entonces, en ese momento nosotros podemos considerar que podemos hacer cosas maravillosas como las que mencionaba Jesús y obras grandiosas, pero es hasta ese nivel. Claro que en este nivel que nosotros estamos, pues no es posible, pero sí estamos potencialmente preparados para llegar a esa situación. Imagínense, curso de obscenidad, de absonidad y de deidad. Entonces es algo muy maravilloso. Gracias. Las de aquí las hacemos, pero allá no. Gracias. Dale, Octavio. Ketty. Tu micrófono, Ketty, está cerrado. Estás mutis. Estás muteada. Estás muteada. Y ahora sí, con respecto a los niños que mueren sin haber tenido ajustador, que creo que ellos esperan a sus padres, me parece, o al más idóneo. No me acuerdo bien qué pasa con los niños que fallecen, pues, ¿no? Sí, hay varios párrafos que explican eso. Los niños pueden morir antes de los 5 años, antes de recibir el ajustador o después, ¿no? Pero necesitan crianza, y entonces son
son custodiados, van a unas guarderías, creo que les llaman, que están en no en Salvington, sino en Jerusalén. Las guarderías están en Jerusalén. Y ahí esperan al primero de sus padres que pase el umbral de la muerte, ¿no? El primero que llega se encarga de su crianza, sea el Al padre que mejor o la califique madre. será, ¿no? Ujú. El mejor de los dos. De repente los dos son Buena buenos, pero de pregunta. repente Pero uno es mejor que el otro. si ambos padres ¿Cómo será, sobreviven, pues? si ambos padres resucitan, entonces sí. Ahora, si alguien, ¿qué diferencia? Se decía que el sobreviviente dormido no es consciente del tiempo que pasa, pueden pasar 1 año o 5.000 años, ¿no? Va a despertar igual que el que solo transcurrió 3 días, ¿no? Desde su muerte hasta su resurrección. Pero el tiempo ha pasado y seguramente esa persona que es resucitada después de 5.000 años ya no va a encontrar ni a familiares ni a amigos que partieron antes que él, ¿no? Ellos ya estarán en los mundos de Abona posiblemente y él recién va a comenzar en el primer mundo mansión. Yo pienso que sí, el tiempo ahí sí se va a notar, no en el momento que despierte, porque para él el sueño de 1 año o de 5.000 años va a ser igual, de inconsciencia, pero sí eh, ya no encontrará las Queridos, personas ¿no? que De le repente, precedieron, ¿no? De su generación o de será. familiares cercanos, pienso yo. Ahora, esos niños deben ser criados y son repersonalizados y resucitados como niños y seguramente van creciendo y van cambiando. Bueno, de hecho, en cada mundo mansión que vamos pasando, vamos modificando un poco nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va cambiando. Cambia creo que 570 veces. Entonces, antes de ser espíritu. Bien, eso es lo que podría decir de los niños, ¿no? Y un niño obviamente siempre va a ser rescatado. No creo que un niño muera espiritualmente. Eso para mí no tiene ningún sentido. No tiene sentido, estamos de acuerdo, estoy contigo. No hay sentido para eso. Ujú. Hola Javier, bien, así obedientes como me gusta. Hágale. Ni siquiera Hola el niño se Angelita, suicida. hola, cordiales y muy cariñosos saludos por usted y para todos. ¿Qué características a nivel entendibles debe tener una mente de un ser humano para que cuando muera físicamente se le conceda el derecho de renacer en los mundos de instancia al tercer día? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, lo habíamos dicho, pero vamos digamos, remarcarlo. Todos los que han llegado al tercer círculo psíquico de desarrollo de la personalidad y que tienen un guardián seráfico del destino personal, ¿no? Los guardianes seráficos en las personas que están en niveles inferiores de los 7 círculos, del tercer círculo psíquico, engloban a 1.000 o engloban a 100 mortales, pero cuando un mortal alcanza el tercer círculo psíquico, ya tiene un serafín guardián del destino. En realidad es una pareja de serafines. Y también tiene un querubín y un sanobín. ¿Mm? Ese es resucitado en el tercer periodo, nos dicen. O sea, es el tercer día de Jerusalén, ¿Mm? Que equivale cada día de Jerusalén a 3 días de Urante, o sea que serían a los 9 días aproximadamente que resucita de aquí. Disculpe, disculpe, pero no me queda claro. Está bien lo que me expone, le agradezco a nivel de procedimiento, pero ¿qué condiciones tiene una mente para estar en el tercer nivel o círculo mental? ¿Cuáles son las características? Gracias.
Ok. Bueno, la pregunta era sobre cómo alcanzar el tercer círculo psíquico. Yo creo que todos los que hemos ya tomado la decisión de hacer la voluntad del Padre, que creemos firmemente en que Jesús es nuestro Dios, que hemos logrado la certeza de la existencia de Dios en la experiencia de nuestra vida. O sea, hemos nacido del Espíritu. Esas personas estaríamos en el tercer círculo psíquico. Más aún si estudiamos la revelación y tratamos de difundirla, ¿no? Yo no sé si estoy presumiendo, pero creo que, porque el libro no nos dice, los reveladores no nos explican exactamente cuáles son los requisitos para ir pasando de círculo en círculo, pero sí nos hablan de un mortal que al llegar a ese grado de espiritualidad, ¿no? Y se le asigna un serafín, una pareja de serafines, más su querubín y sanobín, y es resucitado al tercer día, ¿no? O sea, A la hora de la muerte espiritual, quién lo considera, quién lo juzga, quién lo sentencia? Esa condición espiritual de la persona, de estar en el tercer círculo y por ende merecer el nacimiento en el mundo espiritual. Gracias. Sí, nacemos del espíritu en esta vida, ¿ok? Y eso significa que hemos tomado la decisión de ser ante la decisión de no ser, ¿no? Y hemos alcanzado, hemos tomado la firme, hemos asumido el compromiso de hacer la voluntad del Padre y de ser perfectos, de buscar la perfección y de tomar la carrera ascendente. Entonces creo que eso ya nos eleva a ese círculo psíquico, pero el libro no nos dice exactamente qué requisitos deben cumplirse, ¿no? No he leído al menos nada al respecto, ¿no? Y seguramente lo hacen así para que nadie esté alardeando, yo estoy en el segundo, yo estoy en el cuarto, yo estoy en el séptimo, ¿no? Es para evitar esas cosas, pero yo asumo, y esa es una opinión personal, que si uno ha nacido del Espíritu, tiene la convicción de la presencia divina dentro de sí, de su ser, de su mente, y ha tomado la decisión de hacer la voluntad del Padre, está por lo menos en el tercer círculo psíquico, y por lo tanto va a ser resucitado al tercer día. Pepe, pero ¿quién, una vez que esa persona muera físicamente, quién determina, quién juzga, quién sentencia que esa persona estuvo en el tercer círculo o está en el tercer círculo y merece resucitar? ¿Qué entidad? ¿El ajustador o el ángel serafín? ¿Quién? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que esa persona no va a juicio. Los que van a juicio son los que tienen algo de bueno en su alma y mucho de malo. Entonces, tienen que hacerse un balance y tienen que decidirse su supervivencia. Eso lo hace el serafín guardián del destino junto con el ajustador y además es una causa que implica la supervivencia y que debe llegar al nivel más alto de la justicia divina, que es Ubersa, la capital del superuniverso, donde son los ancianos de los días y los tres juntos los que deciden la supervivencia o la muerte de una personalidad, de un ser personal. Y eso después de que el censor universal ha analizado todas las pruebas y ha dado su veredicto, ¿no? Entonces solamente ellos como jueces ejecutan la extinción. Eso no sucede con las personas que resucitan al tercer día, no hay un juicio. Ya esa persona nació del Espíritu en esta vida, ¿no? Decidió hacer la voluntad del Padre, decidió por el ser, por la perfección, por el camino hacia el Padre. Por lo tanto, esa persona sigue su evolución sin ningún problema, no pasa por ningún juicio. Los que pasan a juicio son los supervivientes dormidos,
y de esos no todos son despertados. Gracias por la aclaración, Pepe. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado, gracias, Javier. Oigamos a Armando, que debe estar cansadito con esa mano ahí levantadita. Dale, dale, Ramón, qué pena. Armando, Ramón. Estás muteado, por favor. Estás con el micrófono cerrado, Ramón. Sí, ya. Disculpe. Tengo dos preguntas cortas. La primera es que hacer la voluntad de Dios. El libro nos enseña que la voluntad de Dios es que uno llegue a ser como Él, o sea, que nuestra alma se funda con la chispa divina que es proveniente del Padre. Entonces yo no veo a Jesús por ningún lado ahí. Segundo, se dice también en el libro que la mente es como el buque, la voluntad es el capitán y el punto de apoyo, que el timonel es el mediador de pensamiento, la chispa divina. Entonces, creada el alma espiritual con la contribución de que sabemos, entonces quien toma las decisiones es la voluntad. O sea, el alma toma las decisiones por intermedio de la voluntad, no es la mente. Quiere decir esto que hemos oído hablar hoy de la mente, como si la mente tomara, como si el suicida tomara la decisión por intermedio de la mente, y en realidad es el alma que tiene voluntad. Entonces, en esa parte, pues tengo esa inquietud, a ver qué opinan ustedes. Gracias, Ramón. Oigamos entonces a Pepe y luego oímos a Marcelino a ver qué tiene también para aportarnos. Adelante, Pepe. Gracias por la pregunta, Ramón. Bien, bueno, hacer la voluntad del Padre no significa la fusión con el ajustador. Hacer la voluntad del Padre es una decisión que nos permite nuestro ser personal, nuestra personalidad, no la mente, ¿no? La mente es el instrumento por el cual nosotros, bueno, nos relacionamos con el mundo y pensamos bueno, hacemos nuestras cosas, pero la decisión se basa en el libre albedrío, y el libre albedrío es una cualidad de la personalidad, ¿ok? Y ¿qué es hacer la voluntad del Padre, no? Hacer todo lo que haría Jesús, ¿no? Si estuviera en nuestro lugar. ¿Y quién es Jesús? El representante del Padre en nuestro universo. Y si nosotros analizamos o vemos los documentos de la vida de Jesús, en todo momento Jesús no hizo otra cosa más que hacer la voluntad de su Padre. Y cuando se daba una situación en donde él no sabía cómo proceder, decía que se haga la voluntad del Padre. Entonces, ¿y qué es la voluntad del Padre? Lo que significa o lo que representa el mayor bien para nosotros mismos y para todos los demás. Entonces, en todo lo que tengamos que hacer, optemos por el mejor beneficio que podamos dar, el mejor servicio, el mejor dar de nuestro ser, de nuestras cualidades, de nuestros dones que son distintos y variados entre todos nosotros, dar lo mejor de nosotros mismos ante una situación que requiera de nuestra acción, de nuestra intervención. No sé si me dejo entender. Eso es hacer la voluntad del Padre, procurar movernos con el máximo amor posible. ¿No? En una palabra, hacer las cosas por amor, no por interés. Bueno, oigamos entonces el aporte, gracias, Pepe, el aporte de Marcelino. Gracias, Angelita. Referente a lo que comenta Javier, complementando un poco lo que comentó nuestro hermano Pepe,
¿Hay algo que pudiera ayudarte, Javier, en lo que anhelabas, que es el cuerpo de reserva del destino planetario, que en el año 34 habían 962 hombres y mujeres? Todos ellos están a partir del tercer círculo psíquico y tienen su ángel guardián personal, ese par de ángeles que comentó Pepe. Y hay algunos datos interesantes aquí en el documento 114 de la página 1257 con respecto a ese cuerpo de reserva que están en el tercer círculo en adelante, y dice: en cuanto aparecen hombres y mujeres en el escenario de la acción temporal con suficiente capacidad mental, ya hay un dato, suficiente capacidad mental. Continúo. Adecuado estado moral y espiritualidad según los requisitos. Adecuado estado moral y espiritualidad según los requisitos, ¿no? Continúo. Rápidamente son asignados al grupo celestial apropiado de personalidades planetarias en calidad de asistentes mortales de enlace humano. Este grupo de personalidades planetarias son los 12 cuerpos de superángeles o ángeles de la consumación que están cooperando con el gobernador general. Los reservistas se acoplan a ellos, la mayoría inconscientes, por supuesto. Menos de una veintena tienen cierta conciencia, producto de la conexión con el ajustador, una conexión, vamos a decir, más o menos directa, con la voz del ajustador y con las personalidades superhumanas del planeta, que tiene menos de 20, los demás realizan ese trabajo inconsciente. Y ese es un dato interesante sobre algunos aspectos de los seres que están a partir de ese tercer nivel del logro, que generalmente son asignados al cuerpo de reserva del destino planetario. Referente al juicio, complementando y por supuesto coincidiendo con lo que dice nuestro hermano, definitivamente hay un testimonio del ajustador, pero no solamente el testimonio del ajustador para cada cosa que merece el ser humano, bien sea los niveles de supervivencia, incluyendo ese dictamen que se produce cuando un ser es trasladado, ¿no? Como Enoc y como Elías. Entonces, ese juicio es lo que merece, pero no solamente lo testimonia o los datos lo da el ajustador, sino además del ajustador el serafín. Y hay una cantidad de miembros adicionales como los sensores, tal como lo comentó Pepe, e incluso aquellos seconafines que se llaman bibliotecas vivientes, libros vivientes que tienen una cantidad de registros, pues ellos también seguramente dan testimonio ante siempre los ancianos en los días, que son los que le dan el veredicto final. Entonces, eso pudiera cooperar un poco más. Y con respecto a nuestro hermano Ramón, lo que comenta, lo que pudiera agregar adicionalmente es que indiscutiblemente los reveladores nos confirman que por la mente se vive y por la mente se muere. Es con la mente que haces esas decisiones que pueden llegar a niveles de vida eterna, o con la mente que produce esas decisiones que también pueden ir a bancarrota. Es decir, eso lo comentan, pero tal como comentó Pepe, eso está ligado a la personalidad, de manera que ese dueño del barco, que es de esa voluntad humana, está ligada con la mente y por supuesto con el libre albedrío, de manera que la personalidad, en esa conexión tan especial con la mente y con el libre albedrío, toman esa decisión, porque se podría decir que es una decisión con la mente, pero también se podría decir que es de toda la personalidad. Y entonces eso es lo que va a dictaminar el crecimiento o el retroceso, de acuerdo a si la decisión que se toma coincide con la voluntad del divino ajustador o coincide con la voluntad del ego. Y entonces eso es lo que quería comentar referente a lo que comentó nuestro hermano Ramón. Muchas gracias, Marcelino, muchas gracias. A ustedes. Excelente. José, Pepe, todos ustedes ya no hay más aportes, no hay más preguntas, ya se nos han ido 3 personitas.
yo las tengo chequeadas. Entonces, aparte de mi eterno agradecimiento y de pronto comprometerlo más adelante para que nos repitas una buena ponencia como la de hoy, pues no queda más que cerrar ya la sala. Y nuevamente mil gracias a ti, a Ketty, que siempre te está acompañando. Es una mujer llena de amor. Es Eso increíble. quería agregar nomás para la despedida. Bueno, encantado de volver a participar cuando tú lo desees, Ángela. Ay, qué emoción. Si es Chévere. posible, otro día que no sea miércoles para no retrasar nuestro avance de la lectura del libro que tenemos en Urantia Toronto. Encantado de seguir participando. Y sí, yo también quiero hacer un agradecimiento personal a mi esposa Ketty, porque ella siempre me ayuda en preparar estas charlas, me ayuda a buscar las láminas, las ilustraciones, y cuando no encontramos una buena ilustración, ella misma la diseña. Esa del angelito que le dice, se está yendo el ajustador por ahí, es obra de ella, que es artista. Bueno, gracias a todos también por participar y estar presentes en esta reunión. Bueno, de lo mismo digo, gracias a todos los participantes, a los que están con nosotros. Y bueno, a Ketty se le ve el amor a través de estas gafas. Normita, gracias por la grabación.